allí escribe la primera parte, se escribe la primera parte del capítulo 18 de Hechos. Entonces, venía de Atenas. Son tres ciudades muy importantes las que vamos a ver, que era Atenas, Corinto y Éfeso. ¿Sí? Tres ciudades principales. Podríamos comparar hoy y decir, bueno, Tokio es una de las ciudades más grandes del mundo, donde tiene gran cantidad de habitantes, DF de México, ciudades muy grandes donde hay gran cantidad de personas, ciudades importantes. Por algo, cada país tiene una ciudad capital, que es la ciudad más importante del país, por diferentes aspectos. Bien, nosotros vivimos justo en la provincia, ¿sí?, capital de la Argentina, en Buenos Aires, y bien sabemos que Capital Federal, la capital de la provincia de Buenos Aires, es de La Plata, pero donde está el mayor movimiento es en Capital Federal. Contamos con el puerto, también tenemos el puerto de La Plata, pero el puerto más grande es el que está en Capital, ¿sí? Y sabemos que Capital Federal es la ciudad donde mueve mayor gente, ¿sí? Una ciudad con muchos habitantes, muy importante. La provincia de Buenos Aires es muy importante políticamente y económicamente, sabiendo que también el norte y el sur de la Argentina también es importante económicamente por el ganado, por los cultivos y demás. Pero todo se centra en ¿dónde? En Buenos Aires. ¿Bien? Entonces, Atenas era una ciudad muy importante. De Atenas vemos que salió Platón, Aristóteles, Sócrates, grandes pensadores, filósofos, ¿sí? Era una ciudad pensante, ¿sí? Era el centro intelectual más importante en ese tiempo, Atenas, y lo fue por algún tiempo más. Luego tenemos Corinto, ¿sí? Tal vez Atenas no tenía gran cantidad de personas, pero era una ciudad muy importante. Luego tenemos Corinto, ¿sí? Una ciudad muy grande, hemos visto que era una ciudad comercial, que tenía 2 puertos, ¿sí? También tenía un lugar de culto a la diosa Venus, ¿sí? Afrodita, donde se hacían cantidad de aberraciones para adorar a estas diosas, ¿sí? Con minúscula. Era una ciudad muy importante, muy rica, donde se movía mucho dinero, donde las personas más importantes y más adineradas estaban ahí, ¿sí? Donde se comercializaba un montón de cosas de diferentes lugares. Y sabemos que donde hay plata, también era una ciudad importante en lo político, ¿sí? Y luego tenemos Éfeso, donde Pablo emprende su viaje de Corinto a Éfeso, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora, a partir del versículo 18. Éfeso no era una ciudad eh, económicamente más fuerte que Corinto, sí tenía un puerto, sí también era una ciudad comercial, pero principalmente era una ciudad religiosa, ¿sí? Bien sabemos que era el centro de la religión, de los centros religiosos, y Pablo le toca pasar por Éfeso esta vez. Vamos a centrarnos en el capítulo 18, versículo 18, ¿sí? En sus Biblias. Aquellos que todavía no lo buscaron, lo pueden buscar en sus aplicaciones, en las Biblias, a los que están en la casa. Hechos capítulo 18, versículo 18. Entendiendo un poco esto, ahora vamos a pasar a analizar la otra parte del capítulo 18. Dice el versículo 18. El título es Priscila, Aquila y Apolos. 3 nombres. ¿Sí? Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Bien, Pablo va a Corinto, se encuentra con Priscila y Aquila, ¿sí? Resulta que los conoce, Priscila y Aquila venían de Roma, y dice que comparte, porque Pablo dice que permanece 1 año y medio en Corinto, cuando
fue a la sinagoga, no lo quisieron escuchar, ¿sí? Él se sacudió, como mandaba Jesús, y dice que conoció a Aquila y a Priscila. Y me imagino que los tomó como discípulos, ¿no? Obviamente. Los tomó como discípulos y Aquila y Priscila pudieron aprender muchísimo durante ese año y medio y un poco más, porque cuando empieza el versículo 18, permaneció en Corintio algún tiempo más, después del año y medio que decía, ¿sí? Y yo me imagino que Priscila y Aquila habrán aprendido muchísimo de Pablo y también de su encuentro que tuvo con Jesús, ¿no? Y dice en este versículo 18, al final, en Cencreas, cuando llegan a Cencreas, cuando salen de Corinto, antes de embarcarse para ir a Éfeso, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho, ¿no? Me imagino que debe estar hablando de Pablo, porque venía hablando de Pablo. Y acá podemos ver, muchas veces nos ha pasado, a mí me ha pasado que he hecho promesas y no he cumplido, y también he hecho promesas a Dios, y que hoy me pongo a pensar y digo, no cumplí, ¿no? Y vemos que Pablo dice, se rapó la cabeza por la promesa que hizo. Y justo me acordaba de un conocido allá del sur, que le dicen el Turco, la mamá cuando estaba muy enferma, con cáncer, obviamente él no es cristiano en sí, sí creía en Dios y demás, católico, pero dice que él le hizo una promesa a Dios, si iba a rapar la cabeza, de ahí en más, ¿sí? Si él sanaba a su mamá. Se rapa la cabeza y su mamá se sana del cáncer, y hasta hoy, ¿sí? Vive, y él se sigue rapando la cabeza, ¿sí? Él mantiene esa promesa que hizo a Dios. Y muchas veces digo, nosotros siendo cristianos que profesamos la fe, ¿cómo nos cuesta a veces cumplir con ciertas promesas que le hacemos a Dios, ¿no? Y yo me planteaba, digo, es verdad, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios que en momentos de circunstancias difíciles y demás, a veces nos pasa, uy, Señor, si me sacás de esta, te prometo tal cosa, ¿no? Estamos mejor, después nos olvidamos, ¿no? Pero Dios va a pedir cuentas de eso. Por eso también nosotros debemos tener cuidado qué prometemos al Señor y cumplirlo. ¿Sí? A veces nosotros prometemos a las personas y esas personas, ¿qué logramos cuando prometemos no cumplimos? Que esas personas ya no crean en nosotros, perdemos credibilidad, perdemos la confianza. Imagínense Dios, ya no puede confiar en nosotros. La próxima vez que le prometa, ya me va a decir, ¿cuántas veces me prometiste y no me cumpliste? No te voy a creer. ¿Sí? Por eso tengamos cuidado a la hora de prometer. Dice, sigue el versículo 19. Al llegar a Éfeso, dice Pablo, se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió, ya volveré si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. No vamos a detener en estos 3 versículos. Bien, vimos el miércoles pasado que debemos conocer y tener un encuentro personal con Él. ¿Sí? Muchos me imagino que ya lo hemos tenido. Segundo, tenemos que llevar fruto de obediencia y hacer buenas obras. Y es lo que Pablo, una vez de que tiene su encuentro con Jesús, empieza a hacer, ¿no? Empieza a predicar el Evangelio y a recorrer las iglesias, llevando fruto de obediencia. Y a veces uno dice, bueno, a veces lo tenemos que hacer por obediencia, no tenemos ganas, pero a veces lo tenemos que hacer por obediencia a Dios, ¿no? A mí me ha pasado que a veces llego, no tengo ganas. Bueno, dale, hay que ir a servir, ¿sí? Y hacerlo por obediencia. ¿Cuánto más si tenemos ganas de servirle y le servimos? ¿No? Y tercero era ser testigos en cualquier ámbito, que es lo que Pablo estaba haciendo. Estaba siendo testigo de Jesucristo en cada lugar en el que él iba, con sus actos, con lo que él predicaba. Y sabemos que Pablo era cristocéntrico. Él a donde iba predicaba de Cristo Jesús y se basaba en Cristo Jesús. Bien sabemos que en Corinto
Era una ciudad donde también se hablaba de que habían personas que cobraban para predicar la palabra de Dios, ¿sí? Y utilizaban su intelecto y trataban de persuadir intelectualmente a las personas para llegar más y obviamente obtener más beneficio económico, ¿sí? Por hacer que más personas los escuchen. Bueno, ahí viene Pablo, ¿no? Que dice, en cada servidor de cada siervo de Dios, cada obrero es digno de su salario y demás, pero él prefirió no tomar plata porque sabía la condición y además de que Pablo entendía qué van a decir de mí y demás, y él, bueno, se puso a hacer en tiendas con Aquila, ¿sí? Y con Priscila, pero él bien dijo, ¿sí? Todo obrero es digno de su salario. Entonces, acá Pablo dice, muchos por persuadir a otros, a veces no predican de Cristo Jesús, ¿sí? Pero Pablo era fiel en predicar sobre Jesucristo. Y ahora vamos a ver más adelante lo que Priscila y Aquila aprendieron de Pablo y van a hacer con Apolos, ¿sí? Más adelante. Entonces, viendo esto que vimos el miércoles pasado, vamos a hablar un poco de obediencia, ¿sí? Pablo era obediente a Dios, ¿no? Y lo vemos acá. Dice el versículo 19, al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos, pero él no accedió. Vos decís, de Corinto lo echaban y él quería quedarse, ¿no? Y acá le pedían que se quede, pero él dijo, no, me tengo que ir, ¿sí? Porque sabía a dónde Dios lo estaba llamando. Él no accedió, dice, pero al despedirse le prometió, ya volveré si Dios quiere. Es decir, que Pablo entendía que Dios quería que vaya para otro lugar. Entonces, él pasó por Éfeso, no podía olvidarse de la iglesia de Éfeso, pasó por la sinagoga a saludar a los hermanos, a sus discípulos que había dejado, ¿sí? Y seguir su viaje. Como buen misionero o discipulador, visitó a la iglesia, visitó a sus discípulos y continuó con su viaje. Pablo era obediente y no retrasaba el llamado de Dios por nada. Él sabía cuál era su misión, cuál era el llamado de Dios. Así como en Corinto le dijo, Pablo, quédate, yo voy a cuidar de ti, no tengas miedo, no te va a pasar nada. Y él se quedó en Corinto 1 año y medio y predicó el evangelio. Pero en esta ocasión sabía que Dios no lo quería en Éfeso en ese momento. ¿Sí? Lo necesitaba en otro lado. Y a veces nos cuesta ser obediente al llamado de Dios. A mí me ha pasado muchas veces que Dios me ha llamado a hacer ciertas cosas y uno, la carne, primero, porque a veces no sabemos escuchar. Cuando escuchamos a veces, no, Señor, es mucho lo que me pedís. La verdad que prefiero no estar acá, hacer esto, me voy a tener que levantar muy temprano, me voy a tener que acostar tarde, voy a dormir menos. Bueno, y un montón de cosas y comodidades que uno tiene que dejar de hacer por a veces no obedecer el llamado de Dios. Pero Pablo era obediente a Dios, sabía escucharlo y tampoco retrasaba el llamado de Dios. ¿Sí? Bien sabemos que Jonás desobedeció a Dios y allá fue a parar, adentro de la ballena. Dios no quiera que terminemos adentro de un gran pez, de una ballena, ¿sí? Pero desobedecer a Dios nos hace perdernos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No es que va a venir un rayo de arriba, nos va a caer encima y acá se acabó nuestra vida. Pero si nos perdemos por muchas veces no obedecer el llamado de Dios, las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y después vemos otro que fue por nosotros y mirá las bendiciones, ay, re bendito. Y después que me pongo celoso, ¿no? Entonces no nos perdamos las bendiciones de Dios por retrasar el llamado de Él, porque a veces puede llegar a ser tarde. Y también me ha pasado que tengo unos amigos que ellos tenían un llamado misionero, ¿sí? Tenían que ir a África y no fueron por una circunstancia, porque se estaban por casar, primero se casaron, después, bueno, que el auto, que la casa, que acá, que allá, que iban retrasando el llamado de Dios. Cuando dijeron, bueno, vamos a ir, no se les dio. ¿Sí? Porque no era el tiempo era antes. Y hoy están intentando irse a otro lado, no de manera misionera, sino de manera para vivir mejor,
¿sí? A otro país y tampoco se le está dando. ¿Sí? Entonces no nos perdamos las bendiciones que Dios tiene por nosotros, para nosotros por desobedecer como hizo Jonás o por retrasar el llamado. Entonces, seamos obedientes y no retrasemos el llamado de Dios. Segundo, discipulado, ¿no? Evangelizar, discipular y replicar. Me gustan estas tres palabras: evangelizar, discipular y replicar. Uno evangeliza, predica el evangelio, uno tiene que acompañar a ese nuevo hermano por un tiempo y luego, hermano, yo sigo con otros, ahora vos haces lo mismo que yo hice con vos, replicalo en otros. No esperemos que de un día para otro él replique. Necesitamos pasar un tiempo con él, nutrirlo, que pase de ser un bebé que toma leche a que pase a ser un hombre ya que coma sólidos, que esté nutrido de la palabra de Dios y que sea independiente para poder llevar la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, ¿no? Porque tenemos personas que por ahí se convierten y ya empiezan a querer predicar y demás, y a veces dicen cosas que no son. ¿Por qué? Porque les falta nutrirse de la palabra del Señor. Pablo no tuvo necesidad de aclararle a Aquila y a Priscila lo que él ya había hecho con ellos. Él los tomó en Corinto, estuvo 1 año y medio, me imagino, discipulándolo, enseñándole, yo aprendiendo mucho a la par de Pablo. Y Pablo, cuando va a Éfeso, se parte, dice, ellos se quedan, ¿sí? Aquila y Priscila. Pablo le dice, bueno, muchachos, ustedes ya están, ya estuvieron 1 año y medio conmigo, un poco más, ya saben qué hacer, hagan lo mismo y sírvanle al Señor, ¿sí? Y Pablo parte, ¿sí?, de Éfeso. Y vemos que Priscila y Aquila, ahora lo vamos a leer más adelante, se encuentra con Apolos y que hacen lo mismo que Pablo hizo con ellos. Por eso qué importante es cuando tenemos la oportunidad de discipular, hacerlo consciente, darles todas las herramientas que estén a nuestro alcance a la persona que se esté discipulando, para que pronto pueda volver a hacer lo mismo. Si no, no crecemos. Y no me refiero al número, ¿sí? Porque las personas se están perdiendo y necesitan conocer el Evangelio. Y si yo estoy detenido con esta persona 3, 4 años y no sigue creciendo y no tengo tiempo para predicarle a otro, bueno, hermano, todo bien, pero no puedo seguir con vos. Hay otra gente que necesita conocer de Cristo. Entonces, démosles todas las herramientas para que esas personas pronto puedan replicar lo mismo. Entonces, debemos, y acá vamos a seguir leyendo a partir del versículo 21, dice, se despidió, ya volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Verso 23. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Bien, entonces él siguió su viaje, fue llegando a otras ciudades, dice que seguía predicando y andaba un tiempo por un lado, un tiempo por el otro, y se encontraba con sus discípulos, a quienes había dejado, animándolos para que continúen con la obra del Señor. Muchas veces me pasa que veo que hay discípulos que no quieren soltar la mano de su discipulador, ¿no? No, si se va, ¿qué va a hacer de mí? Y a veces el discipulador lo suelta un poco porque tiene que seguir sirviendo y seguir llevando el evangelio. Y el discípulo, viste, como que me abandonó, me dejó retirado, dirían los pibes de hoy, ¿no? Me dejó retirado. Pero hermano, ¿cuánto tiempo más tiene que estar con vos? Como los niños, crecen, aprenden a caminar, ¿sí? Aprenden a hacer sus necesidades, a iniciarse solo, a comer solos. Y llega un momento que tenés 18 años, papá, mamá te dio los estudios, todo. Bueno, ahora te toca a vos caminar solo, ¿no? Y en este caso lo mismo. Entonces, me ha pasado y he visto discípulos que se ponen mal porque el discipulador los dejó, ya no se junta con ellos. Y como no saben replicar,
o no entendieron que tienen que replicar lo mismo, no tienen ese tiempo y ocupándolo para el servicio de Dios. Entonces piensan en que su discípulo, su discipulador, lo abandonó, lo dejó. Y muchas veces a mí me ha pasado que me había quejado, no, porque mi líder me dejó, que no sé qué. Dale, ya estaba grande, ya tenía que empezar a liderar, a visitar yo, a los jóvenes, a los hermanos. Entonces dice que Pablo predicaba, y siempre que iba a un lugar, dice que pasaba ¿por dónde? Por las sinagogas. En primer lugar, visitaba a los suyos, a los judíos, ¿sí? Él iba y predicaba a los judíos, a los de su sangre. Él no se olvidaba de su familia, porque el evangelio también era para ellos, más que ellos no lo recibieran, ellos se perdían la bendición. Pero Pablo iba primero, iba a la sinagoga, y cuando en la sinagoga los judíos no lo aceptaban, lo echaban, él iba a los gentiles. ¿Sí? Entonces, acá también tenemos una enseñanza, donde nosotros muchas veces nos detenemos mucho con algún hermano cristiano que ya está en el Señor, y nos detenemos y pasamos más tiempo. Es un tiempo. Y después vamos con los gentiles. Y a veces nos pasa que, bueno, no, hoy viene mi familiar, y bueno, mañana tengo que ir a la casa de mi tío, y no, y en la semana comienzo a trabajar. Pablo no se detenía mucho en las sinagogas con su familia. Y a veces ponemos excusas, y a veces nos pasa, y a mí muchas veces me ha pasado que yo, no, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, no, hoy no tengo ganas de ir a discipular, no, hoy muchas veces nos pasa que estamos cansados y decimos, otra vez tenemos que ir a discipular, y arrancamos, y nos ponemos mal, y renegamos. Pero Pablo dice que no renegaba, ¿sí? Para Pablo no habían excusas. Pablo no retrasaba el llamado de Dios. Y no digo que está mal pasar tiempo con la familia, tiempo con los hermanos en Cristo, pero Pablo entendía, así como le pasó en Éfeso, que le dijo, no me puedo quedar con ustedes, no puedo aceptar, pero ya volveré si Dios así quiere, porque entendía que había gente que estaba necesitando el Evangelio. Había gente que estaba necesitando la palabra de Dios, que se estaba perdiendo, que se estaba yendo al infierno, a la condena eterna. Pablo entendía cuál era su llamado, y es lo que Jesús nos dejó, ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y replicarlo una y otra vez. Y ese es el primer llamado que tenemos todos como cristianos. Somos seguidores de Cristo y debemos hacer lo que Cristo hizo. Santiago, capítulo 4, versículo 13 al versículo 17. Me gustaría que lo puedan buscar. Muchas veces nos pasa que como Santiago 4, versículo 13 al versículo 17. Antes de leerlo, muchas veces nos pasa que en la práctica de evangelizar y discipular, nos pasa que hay personas obviamente no quieren escuchar de Dios. Bueno, no quieren escuchar, sigo. Así como Pablo iba a la sinagoga, lo echaban, bueno, él se sacudía y se iba. Yo cumplí con predicarles de Cristo Jesús. ¿Sí? No seamos tercos en volver, insistir. A mí me pasaba que en la familia había alguien que estaba alejado y no quería saber nada de Dios y demás, y uno iba, ¿viste? No, porque Dios, no, porque, bueno, ya está, déjalo, porque lo que hacemos es alejarlo más de Dios. ¿Sí? Si nosotros ya hemos predicado el Evangelio, Dios hará la obra, el Espíritu Santo hará la obra, y cuando sea el momento de la persona se acercará a nosotros a decirnos, ¿sabes qué? ¿Sabes que me hablaste de Cristo? ¿Sabes que me hablaste de Dios? Lo necesito. Y muchas veces nos pasa que la persona recibe, empezamos el discipulado y empieza a poner excusas, que sí, que no, que bueno, que hoy no puedo, mañana tampoco, la otra semana. Y a veces no nos podemos detener. La persona que no quiere recibir a Cristo, o que no quiere cambiar, o que no quiere mostrar cambios reales en su vida, yo no puedo detenerme tiempo, porque no puedo estar 3 años o 4 años intentando que él cambie su vida, que entienda el Evangelio,
porque hay personas que están necesitando que les siga predicando el Evangelio. Santiago 4, versículo 3 al 17 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, como decía Pablo, ¿no? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pablo sabía cuál era su llamado y sabía lo que tenía que hacer. Y si no lo hacía, ya él sabía que estaba errando. Cristo nos dijo, id y hacer discípulos, ir y predicar y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabemos lo que tenemos que hacer. Pablo nunca hizo lo que se le dio la gana, él siempre esperó la orden de Dios. Yo no he visto en la Biblia cuando relata sobre Pablo y sobre lo que él hizo y caminó y las cartas que él escribió, nunca había un Pablo desganado, un Pablo cómodo. Ah, si no me viene a buscar tal persona en camello, yo no voy. Ah, si no, sí. A veces, muchas veces a nosotros la carne nos pide, ¿no? La carne nos pide, bueno, una horita más en la cama. Y me empiezan, hay que levantarse, hay que levantarse. Sí, ya voy. ¿No? Y el cuerpo nos pide una horita más, y el cuerpo nos pide, y bueno, hoy quédate, mírate un capítulo más, total, no pasa nada. Y así, el cuerpo va pidiendo, pero no tenemos que ceder, porque el tiempo pasa, el tiempo es importante, y la gente se está perdiendo. Y no estamos acá en este mundo, obviamente Dios nos dio herramientas y dentro de esta vida que nos toca vivir, que a veces es corta, un promedio de 77 años a nivel mundial, en Argentina hay un promedio de 77 años, ¿sí? de vida. Una vez alguien me contó, así, esto es nuestra vida acá en el mundo. Y el resto del cable, que no tiene fin, es la vida eterna. Nuestra vida acá es corta. Y no vinimos para tener grandes lujos. ¿Sí? Jesús nos dijo ir y predicar. Y es lo que tenemos que hacer. Muchas veces, como les contaba a unos amigos que tengo, demoraban el llamado de Dios porque, bueno, primero nos casamos, después, bueno, ella que tenía que terminar de estudiar, y no, bueno, y el auto, y la casa, que la casa nunca llegó, y así. Y queremos ir por más, pero nos olvidamos de lo primordial. Nos olvidamos de que Dios nos llamó y nos está llamando. Un dato importante, en el 2017, esta estadística es 2017, hoy 2021, 4 años más, ha aumentado, no se tiene todavía el número real, pero dice que murieron en el mundo por día aproximadamente 150.000 personas, por día, en todo el mundo. Por hora son 6.250 personas, por minuto 104 personas, por segundo 2 personas han muerto. Y hoy tal vez, con todo lo que se está viviendo, hasta podemos llegar a decir 4 personas por minuto, por segundo, perdón. ¿Qué estamos haciendo por aquellas personas que se están perdiendo? Volviendo a Hechos, capítulo 18, dice, versículo 24, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado, ¿quién? Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado, preparado y convincente en el uso de las escrituras. Él estaba convencido de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús.
¡fua! Yo quería escucharlo a Apolos. Y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Dice, aunque, no termine de leer el versículo, dice, en el camino del Señor, y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Hablaba de Jesús, no conociéndolo, ¿sí? Pero conocía el bautismo de Juan. Lo único que conocía era el bautismo de Juan y predicaba el Evangelio. Imagínense con toda esta Biblia cuánto podemos hablar y enseñar de Cristo Jesús. La herramienta la tenemos. No hay excusas. Tenemos que leerla, estudiarla, escudriñarla y enseñarla. Y dice, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. ¿Sí? Llega Apolos, entra a la sinagoga y empieza a hablar valientemente, como si siempre lo hiciera. Y dice, al oírlo Priscila y Aquila, que estaban en Éfeso, se habían quedado ahí, lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Y acá vemos, Priscila y Aquila replicando lo que Pablo había hecho con ellos. Bien, ¿sabés sobre el bautismo de Juan? El único que conoces, vamos a enseñarte más. Lo acompañaron, ¿sí? Lo guiaron con amor. Me imagino también que a veces corrigiéndolo, dándole un poquito, no, eso no tenés que decir. No, para ahí no tenés que ir, ¿sí? Y ya cuando a veces nos gustan a nosotros, por nuestro propio bien, ya no nos gusta. No, ¿qué me decís a mí? No, ¿qué me viene a decir este? Es por amor. Nos están enseñando, nos están guiando por nuestro propio bien. Escuchemos a quienes nos discipulan, escuchemos a nuestros líderes. Sepamos oírlo, aceptar las críticas constructivas, las correcciones que lo hacen con amor. Y dice, como Apolos quería pasar a Acaya, una vez que Priscila y Aquila lo toman y le enseñan más del camino de Dios, con más precisión, él quería pasar a Acaya para seguir predicando del Evangelio. Dice, los hermanos, Priscila y Aquila, lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Apolo está preparado, lo enviamos, vamos, andá, predicá el Evangelio y seguí haciendo que personas conozcan de Dios y puedan recibir la vida eterna. Y para cerrar, último versículo, dice, cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído de Cristo Jesús. Apolo ayudó, o sea, acá hay testimonio de los frutos, ¿sí?, que Pablo había dejado en Aquila y Priscila y que Priscila y Aquila habían dejado en Apolos. Qué importante es. Pues refutaba vigorosamente en público a los judíos. Oh, a los conocedores de la ley lo refutaba así cara a cara. Hay que animarse, ¿eh? Demostrando por las escrituras, siempre basado en la palabra de Dios. Porque Priscila y Aquila le enseñaron, le dijeron, vos tenés que basarte ¿en qué? En la palabra de Dios. Que Jesús es el Mesías. Apolos de Alejandría, al parecer no era judío, ¿sí? No dice, pero le enseñaba a los judíos que Cristo Jesús era el Mesías. Eran misioneros convencidos y con vigor por cómo predicaban el Evangelio, sin temor a lo que les pudiera suceder y confiados siempre en Cristo Jesús. Misioneros con vigor pero con respeto, con amor pero con firmeza, con claridad. Ellos mostraban el papel del Mesías respaldado en las Escrituras. Eso eran los misioneros de Hechos. El lugar más seguro, hermanos, es predicando
el Evangelio de Cristo Jesús. En la primera parte del capítulo 18, Dios le dice a Pablo, no temas, yo estoy contigo, seguí predicando el Evangelio, seguí un tiempo más en Corinto. Y Dios hoy nos dice, hermanos, sigan un tiempo más en La Plata, sigan un tiempo más en Berisso, sigan un tiempo más en donde estén. Anímense, prediquen el Evangelio que yo estoy con ustedes. El lugar más seguro es predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Si no estamos con Cristo Jesús, estamos con el mundo. Estamos libres al mundo, a lo que sucede en el mundo. Dios nos cuida, Dios está con nosotros, si estamos de su lado, si predicamos el Evangelio y si seguimos salvando almas. Él promete estar con nosotros. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Señor, amado Padre, gracias te damos, Señor, por un día más de vida, papá, gracias por esta oportunidad en que podemos seguir estudiando tu palabra, aprendiendo de ella. Gracias, Señor, porque vienes a mostrarnos, Señor, a, a darnos amor a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos aprender, podemos crecer espiritualmente, Señor. Qué lindo es alimentarnos a través de ella, Señor, y ser maduros espirituales. Ya no tomar leche, sino alimento sólido y poder crecer, Señor, en tus caminos. Te pido tu bendición sobre la congregación, sobre cada hermano, sobre cada familia, papá. Te pedimos que puedas bendecirlos, que puedas seguir instruyéndolos, que puedas seguir hablándoles a través de tu palabra. Aquí estamos, Señor, para seguir aprendiendo de ti. Señor, y que esto que aprendemos podamos replicarlo. Señor, qué importante es predicar tu evangelio para que aquellas personas que están afuera, que están gritando, Señor, con dolor, que te necesitan, que necesitan una solución, tu evangelio pueda llegar. Anímanos, Señor, ayúdanos a poder predicar el evangelio, a discipular, a guiar a aquellas personas que te conozcan, Señor, y a enseñarles a que hagan lo mismo. Gracias te damos por tu palabra y dejamos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Quisiera compartirles un pequeño anuncio y bueno, también pedirles un motivo de oración para que estén orando. Hace poco tuvimos una noticia hermosa. Pato está embarazada. Así que queríamos anunciar para que todos sepan que Dios nos dio la bendición de ser padres, esa hermosa bendición que solamente puede venir de Él, de su creación, de poder ver al mes y medio una ecografía y ya siendo un porotito, era un porotito, una pelotita redonda, ya latía su corazón y se escuchaba. Y esas cosas que solo Dios puede hacer, ¿no? Y que el mundo intenta decir, bueno, no es Dios, es la ciencia, que sí, que es vida, que no, que sí. Su corazón ya estaba latiendo, ya sangre había ahí y eso es Dios, ¿no? Así que anunciar eso, no solamente eso, sino que cuando fuimos a la ecografía nos llevamos una sorpresa y son mellizos. Así que bueno, anunciarles también que son dos. Nos llevamos la gran sorpresa, yo no lo podía creer, yo esperaba uno, yo quería uno, y de repente Dios me dijo, ¿querés uno? Toma dos, me dijo. Ahora todo, ahora estoy buscando ofertas 2x1, así que 2x1 en biberones, 2x1 en cochecito, en todo. Así que bueno, queríamos anunciar eso y que bueno, puedan estar orando por la vida de Pato, por mí, que Dios también me esté ayudando a poder ser buenos padres, que hoy tenemos la tarea primeramente de que ellos se formen sanos, ¿sí? Y fuertes en el vientre, así que orar por eso y para que Dios también nos guíe a ser padres, ¿sí? Que no lo sabemos que nadie nace sabiéndolo, sino que uno lo aprende, pero bueno, que Dios sea guiándonos para poder cumplir con tal tarea y guiarlos en el camino del Señor. Bueno, felicitaciones, Patricia y David. ¿De cuántos meses es? Ah, ¿cuánta? O sea, 2 meses. O sea, estamos en octubre, noviembre, diciembre, en junio más o menos.
Así que bueno, vamos a orar para que Dios esté cuidando los mellizos y que todo salga bien. ¿Tenía antecedentes familiares? Que sí, porque suele ser así, hereditario el tema ese. ¿Por tu familia? De tu parte. Ah, de ella. Bueno, felicitaciones y gracias a Dios, porque bueno, es una grata noticia. Hay que poblar la Argentina y bueno, poblar la iglesia también. Así que bueno, Dios bendiga el vientre de Patricia y que pueda dar a luz pronto. Todo bien, gracias a Dios. Qué buena la palabra de Dios que nos consuela y podemos ver cosas tan lindas y profundas, ¿no? Y ver a Pablo como enseñador y predicador y cómo era una persona querida, ¿no? Era tan amorosa porque se veía que los lugares que iba eh, lo, lo querían y no quería que se vayan. Habíamos visto la pasada con Lidia que le rogaba que no se vaya de la casa. Y ahora acá vemos en el versículo 20, dice, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso, bueno, tenía un propósito porque tenía que irse, pero era una persona, si bien era colérica, fuerte, pero una persona agradable y querida que del lugar donde iba no quería que se vayan, porque dejaba el perfume de Cristo, que Dios nos ayuda a nosotros, ¿no? A hacer de esa manera, ¿no? De dar el perfume en el lugar donde estamos de Cristo y mostrar que somos especiales, que no somos una persona más del común, que, que tenemos a alguien que es Jesús, ¿no? Eh, qué personaje, Pablo, ¿no? Al ver su vida, una persona eh, a imitar y seguir, ¿no? Que el Señor nos dé sabiduría para poder imitarlo. Él dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Si bien era un hombre, tenemos que imitar a Cristo, ¿no? Pero Pablo tenía muchas condiciones que en la cual le podemos imitar su ejemplo. Bueno, vamos a orar entonces. eh, bueno, más allá de ese motivo tan especial, tan lindo, tenemos quizás algún motivo, cada uno tengamos un motivo que tenemos que querer expresar en esta noche, podemos decirlo. Eh, los hermanos que están en Zoom también lo pueden interrumpir y pueden decir si tienen algo para comentar, para orar, lo vamos a estar haciendo. Oremos por Víctor, por su salud, para que Dios esté cuidándolo, protegiendo en su recuperación. Él fue intervenido, eh, está acostado, así que está en recuperación, así que estemos orando por él, por su vida. Eh, bueno, por todos los hermanos mayores, estemos orando por Huguito, eh, bueno, por todos los adultos, ¿no? Por mi papá, por mi mamá, por Nélida, por Leonida García, eh, por Ana Osurco, también estemos orando. Por todos los hermanos mayores, especialmente, bueno, por los que están padeciendo enfermedades, estemos orando. Gracias a Dios que podemos ver a Noel nuevamente, lo cuidó en el viaje, estuvo por Tucumán, así que motivo de gratitud que pueda estar con nosotros esta noche. Oremos por las actividades también que se hacen en Colonia Urquiza y, y los hornos. Estemos orando por los chicos, por cada uno de ellos, para que no se alejen, que no vuelvan al mundo. Las tentaciones son fuertes y Satanás es astuto y quiere
sacar la semilla o lo que fue sembrado quiere sacarlo, así que estemos orando por su vida para que Dios esté dando el crecimiento y no se alejen del camino, ¿no? Así que vamos a estar orando por eso, por estos motivos, y si tiene algún motivo, después en el próximo lo podemos compartir. Así que estemos orando por los hermanos mayores, por la grata noticia de los bebés que se vienen, por Noel y por las actividades que hacemos en Los Hornos y en Colonia Urquiza. Si hay un hermano que desea y siente el deseo de orar, lo puede hacer. ¿Algún hermano? Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta noche nuevamente, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, ejemplo que nos da el apóstol Pablo, Señor, en su vida. Esperemos, Señor, que también nosotros hagamos lo mismo que él, Señor. Pero te pido tu bendición para cada uno de nosotros para poder seguir el ejemplo de Pablo y en especial el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, en estos momentos te queremos pedir, Señor, por los hermanos mayores, Señor, de nuestra congregación. Nos acordamos de Héctor Mitchell, nos acordamos también de el hermano Hugo, Señor, te pido por ellos, también por las mujeres ancianas, también, Señor, mayores. Nos acordamos de Nélida, Ofelia, Señor, y otras. Y Anita Surco también, Señor. Te pido que le estés bendiciendo, que los guardes, que los fortalezca, Señor, que le des ánimo a seguir adelante en su vida, tanto físico como espiritual, Señor. Bendícelo en lo espiritual, acompáñalo, Señor, guárdalo del enemigo, Señor, protégelo. También nos acordamos por nuestro hermano Víctor, Señor, por su recuperación de la operación. Te pido por él que le estés bendiciendo, Señor, que le estés acompañando en su periodo de recuperación, Señor. Guárdalo y protégelo a él y a toda su familia también, Señor. También te pido por Noel y te damos gracias, Señor, por el viaje que hizo. Ahora está con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque lo has cuidado. También te pido, Señor, y te damos gracias por el anuncio que hemos escuchado, Señor, que es de bendición, Señor, para ellos y también de alegría para nosotros como congregación. Gracias, Señor, bendice su vida, bendice los mellizos que vienen, Señor, guárdalos, protégelos desde su vientre y, Señor, cuídalos, Señor. También nos acordamos, Señor, por Colonia Urquiza, Señor, que tú también estés bendiciendo en todo, Señor, a nuestros hermanos que están, Señor, comprometidos con esa obra, Señor. Te damos gracias por todo y lo dejamos todo esto en Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, ¿hay algún motivo para orar? ¿Eso es por internet? ¿Esa manera de capacitarse por internet? ¿Es así? Ah. Mm.
¿Eso es en Tucumán? Sí, está publicado eso en Campo Misionero, lo vi. Bueno, entonces por tu deseo de servir y trabajar como misionero y tu preparación, capacitarte, vamos a hablar por eso. Eh, Oremos por nuestro aniversario, por la preparación de todo que se está haciendo, por las canciones, bueno, por los que van a participar, por el hermano que va a hablar, por los que sirven también, por todas las cosas que se van a preparar para el aniversario. Así que estemos orando por eso, para que Dios esté guiando todas las cosas y que sea todo para bendición y crecimiento espiritual, ¿no? No lo hacemos para un simple trabajo, sino para bendición espiritual a los hermanos, ¿no? Y que podamos aprender más de su palabra en ese tiempo. Y oremos por los que desean bautizarse, también oremos para que Dios esté preparando los corazones de los hermanos también y tomar esa decisión tan importante. Estemos orando por, bueno, que son uno de los que se van a bautizar, Lisa y, ¿cómo es? Samuel Andacaba, por un comercio que van a comenzar, no sé si ya comenzaron, pero esta semana iban a empezar, para que Dios bendiga ese trabajo, ese negocio, y prospere su trabajo. Estemos orando por ellos, por su vida y, y por su negocio. Oremos por eso. ¿Algún motivo más que decían? Al tren. Bueno, vamos a estar orando también por eso, para que Dios esté guiándote en eso. El tren volvió hoy, justo volví a mi casa en tren, y está full, o sea, como que ya volviendo toda la normalidad, lleno de gente estaba. Y es un ministerio que muchos, lo he visto muchas veces a personas que predican el Evangelio en el tren, y, y bueno, si te lo puso el Señor en tu corazón, no hay edad, no debe haber impedimento para eso, para que puedas servir en eso. Así que estemos orando por esa decisión y para que Dios dé las fuerzas para predicar eso en ese lugar, en el tren. Bueno, vamos a hablar entonces, oremos por Carolina, por su deseo de servir al Señor y predicando el Evangelio en el tren, eh, por Noel, por los hermanos que se van a bautizar y por Lisa y Samuel, que van a comenzar un negocio para que Dios prospere eso, ese trabajo. Y hablando de negocio, oremos también por Víctor y Blanca, que tienen su negocio y están muy, eh, podríamos decir, estresados, muy abocados a eso por muchas preocupaciones y cuestiones del negocio, para que estemos orando por ellos y Dios esté guiando en las decisiones que tiene que tomar y le esté prosperando también en este momento
de crisis y dificultad. Si bien a ellos le está yendo bien, pero hay muchas cosas que lo separan de las cosas de Dios también y que lo alejan. Así que estemos orando por ellos, por Víctor y Blanca. ¿Algún hermano que sienta el deseo de orar? Bueno, oro yo. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que podemos orar, estar aquí presentes, escuchando tu palabra, Señor, y sabemos que tu palabra es confortante, Señor, y nos ayuda, nos alienta a seguir este camino de fe que un día conocimos, cada uno de nosotros, y sabemos que tu palabra es luz y nos da aliento para seguir, Señor. Te agradecemos por este tiempo que podemos compartir y también por poder acudir a ti en oración. Te rogamos, Señor, por la iglesia, por cada hermano en particular, especialmente por los hermanos que han tomado decisión por Cristo y sienten el deseo de bautizarse, para que Dios esté afirmando, tú estés afirmando el corazón de cada uno de ellos y que tomen esa decisión convencidos y con la decisión de seguirte, con el compromiso de trabajar y servirte en esta iglesia local, Señor. Bendice a cada uno de ellos para que ellos no se desalienten, sino que puedan seguir firmes en el camino de la fe que ellos han conocido. Te rogamos por cada uno de los hermanos que desean y que sienten el deseo también, que nos lo han manifestado, para que tú estés obrando en su corazón y puedan tomar esa decisión de bautizarse. Te rogamos por el próximo aniversario también de esta iglesia, que sea un tiempo de crecimiento espiritual y para que podamos servirte en ese tiempo también, poner de nuestra capacidad y dones al servicio tuyo, Señor. Bendice a los hermanos que van a trabajar y servirte a ti, Señor. Te rogamos por la preparación de también este lugar, de este salón, para que tú estés proveyendo los medios y podemos dejarlos también en condiciones para ese día. Te rogamos por el hermano que nos trae la palabra también, para que tú estés dándole la palabra y que pueda y la palabra que necesitamos, Señor. Te rogamos, Señor, bendice esta iglesia que a través de los años tú la has preservado. Muchas personas han conocido el Evangelio, han recibido a Cristo en su corazón. Y te rogamos para que tú la prosperes, Señor, y que muchas almas puedan conocerte y seguir este camino de fe hasta que tú vengas a buscar a tu iglesia, Señor. Te rogamos, Señor, por Noel también, por su decisión de servirte, predicando el Evangelio, pero también la decisión de prepararse, de capacitarse para ese fin de predicar el Evangelio y comenzar testimonios nuevos en lugares, Señor, y ese peso que tú le has puesto, Señor, que tú estés fortaleciendo y que pueda crecer, que no sea una emoción solamente, sino que pueda afirmarse, Señor, con el propósito de llevar el Evangelio a las personas, Señor, y que pueda crecer el deseo de servirte a ti, Señor. Bendice a Noel, su vida y su testimonio, y por el trabajo que se está haciendo también en los hornos, para que tú lo prosperes, y las personas que han escuchado el Evangelio no se desalienten y puedan seguir firmes el camino de la fe. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos por Samuel, por Lisa, también por el comienzo de su nuevo negocio, para que tú lo prosperes, Señor, y que ellos puedan crecer espiritualmente, Señor, y en todos los aspectos de su vida,
para que ellos tengan para sus necesidades y que ellos puedan descansar en ti y que tú les renueves las fuerzas, que no decaigan. Te rogamos también por Víctor, por Blanca, también por su negocio, para que tú lo bendigas, que ellos puedan confiar en ti, Señor, sabiendo que tú bendices, pero no añades tristeza a ella, sino que es de bendición. Y te ruego que tú le des, renueve la fuerza para seguir y, y también buscarte a ti, Señor, como lo principal de sus vidas, Señor. La parte espiritual que es más importante que las cosas de este mundo. Te rogamos por su vida, por sus hijos, a cada uno de ellos, desde cuidando y guardando de todo mal, Señor. Te rogamos, Señor, por los testimonios de estos lugares, Señor, de Colonia y de los hornos, para que tú los bendigas y los prosperes también. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir orando también por las iglesias de La Plata, por los testimonios. Sigamos orando por Sublime Gracia. Es un lugar hermoso que se está haciendo y estamos conformando la asociación civil y no es sencillo, es costoso, es burocrático y los tiempos ahora se están como acortando y hay muchas cosas para hacer. Le transmito como motivo de oración para que se pueda lograr la asociación civil y que pueda ser aceptada como entidad religiosa. Todos los papeles se van a presentar el 10 de noviembre ahora aproximadamente, para que se puedan hacer todos los papeles y que prospere eso y se pueda ya hacer para poder seguir con los trámites en ese lugar. Así que estemos orando por eso. Bueno, por nuestro país también estemos orando por las próximas elecciones que se avecinan para que se tomen las mejores decisiones y para que el Evangelio pueda seguir predicándose por todas las autoridades.